Ay, 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 ¿qué pasó? Bueno, bienvenidos a esta clase número 8. ¿Pueden verla? A ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve, profe. Bueno, bueno, bienvenidos entonces a la clase 8. Como siempre, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior, que era la clase 7, habíamos definido lo que era el potencial y la diferencia de potencial. En general, esta diferencia de potencial no es otra cosa que el trabajo por unidad de carga para llevar una carga desde un punto a otro del espacio. Es decir, el trabajo por unidad de carga, que también lo llamábamos fuerza electromotriz, no es otra cosa que la diferencia de potencial. Cada vez que yo muevo una carga desde un punto a otro del espacio, bueno, tengo que hacer un trabajo y ese trabajo puede ser calculado como la diferencia de potencial. ¿Cuál es esa diferencia de potencial? Bueno, es el potencial en la situación final menos el potencial en la situación inicial. Claramente, si yo ese trabajo por unidad de carga es el que debo hacer para traer una carga desde mi reservorio de cargas, recuerden que el reservorio de cargas está en el infinito, hasta un punto dado del espacio de mi sistema inercial. Y bueno, entonces ese trabajo por unidad de carga para ir desde el infinito hasta un punto P arbitrario de mi sistema inercial, lo decimos que es el potencial de ese punto. Es también una diferencia, recuerden que el potencial en el infinito es cero. Muchos dirán, bueno, pero ¿y al final el infinito dónde está? Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a ver dónde se encuentra mi reservorio de cargas y por tanto, dónde está ese lugar donde el potencial es cero. Y recuerden que es el lugar donde también el campo eléctrico es cero y en general la fuerza también es cero. Es decir, vamos a hablar hoy del infinito. Y recuerden que si yo tengo que el trabajo por unidad de carga alrededor de una trayectoria cerrada siempre es cero. Esta es una de las leyes básicas, de la electrostática. Esta ley, junto con la ley de Gauss o teorema de Gauss, recuerden ustedes, son las dos leyes básicas de la electrostática. Estas deben ser entendidas como las leyes de Newton, pero para la electrostática. Y noten también una cosa que es importante. Estas dos ecuaciones nos hablan del comportamiento del campo eléctrico. Mientras las leyes de Newton nos hablan de las fuerzas, estas nos hablan del campo eléctrico. Bueno, ¿y cuánto vale el potencial? Bueno, el potencial en el caso particular de una carga puntual, si yo tengo una carga puntual Q en mi sistema inercial, el potencial en un punto P del espacio, y bueno, tiene la expresión K por Q sobre R. Recuerden además que el campo eléctrico que hay en el punto P tiene la expresión que aquí se ve y su módulo es este que está acá. Recuerden que siempre el módulo del campo eléctrico va como la inversa del cuadrado de la distancia y que el campo eléctrico tiene esta expresión. Bueno, esto es para el caso de una carga puntual. ¿Qué pasa si yo tengo una esfera conductora? Recuerden ustedes que la clase pasada habíamos introducido el material. Hasta ahora habíamos hablado de cuerpos puntuales cargados, o habíamos hablado de un cable cargado, o habíamos hablado de un plano cargado, de una esfera, pero
¿de qué estaban hechos de qué material estaban hechos esos cuerpos? Bueno, en la clase pasada se introduce el concepto de conductor, material conductor. En general son todos los elementos del grupo metálico de la tabla periódica. Después, seguramente ya la clase que viene o la otra clase, ya vamos a empezar a dar una definición más precisa de lo que es un material conductor. Pero por ahora nosotros, recuerden que en la clase pasada se describe a un material conductor en función de su comportamiento frente a un campo externo, el cual puede estar ubicado. Bueno, en este caso yo tengo una esfera conductora de radio R y carga Q, que voy a asumir es mayor que 0. El caso de que Q sea menor que 0 va a quedar claro al final de la exposición. Bueno, recuerden ustedes que nosotros habíamos visto, en el caso de una esfera conductora, habíamos visto que para el campo eléctrico en puntos exteriores es el campo de una carga puntual. Eso es consecuencia de la ley del teorema de Gauss, o ley de Gauss, el cual nos decía que en todos los problemas con simetría esférica el campo eléctrico va como 1 sobre R cuadrado, es decir, va como el de una carga puntual, para puntos exteriores. Para puntos interiores, y acá guarda, porque ahora cuando uno está para puntos exteriores no me importa de qué está hecha la esfera, pero cuando voy a puntos interiores, sí, acá dicen que es una esfera conductora. ¿Y qué habíamos visto? Que en los cuerpos conductores el campo eléctrico en el interior es 0. Eso es por definición de cuerpo conductor. En todo cuerpo conductor el campo interior es 0, el potencial es único y es constante. Es decir, para todos los puntos del material, el potencial, hablando de puntos interiores, es igual al potencial en su superficie y es igual, tiene el mismo valor en todos los puntos interiores. Así que en el potencial en esta esfera conductora es constante. Eso es por definición de material conductor. Bueno, macanudo, entonces uno se pregunta, conozco el campo eléctrico, ¿cuál será el potencial? Bueno, si P es un punto externo, recuerden que la definición de potencial es este que está acá. Entonces, si P es un punto externo y E es el campo eléctrico de una carga puntual, eso lo vimos en la clase pasada, y bueno, el potencial me tendrá que dar el potencial de una carga puntual también. Es decir, que para una esfera, para puntos exteriores de una esfera cargada, el potencial es igual que el potencial de una carga puntual. Es decir, este es K por Q sobre R, con R mayor que R. ¿Por qué pongo este R mayor que R? Recuerden que es la forma de identificar que el punto P es un punto exterior. Y ahora, ¿cuál será? Si yo tengo el potencial en puntos exteriores y ahora me pregunto, nuevamente, un hecho que es importante, el potencial de una esfera para puntos exteriores es independiente del tamaño de la esfera, es decir, acá no está el radio R, no figura en la expresión el radio R. Esto ya lo habíamos visto para el caso del campo eléctrico. El campo eléctrico para puntos exteriores es independiente del tamaño de la esfera. El potencial ocurre lo mismo para puntos exteriores. Ahora, si yo me pregunto cuál es el potencial en la superficie de la esfera, recuerden que nosotros habíamos visto que el campo eléctrico en la superficie de una esfera depende del tamaño. Va como la inversa del radio de la esfera. Y acá tengo que el potencial en la superficie de la esfera es K por Q sobre R. Noten ustedes que el potencial en la superficie de la esfera sí depende del tamaño de la esfera, pero tiene otro hecho que es importante. K es una constante, la carga no cambia, el radio tampoco, por lo tanto el potencial en la superficie de la esfera es constante. Y como habíamos dicho
que se trata de una esfera conductora y en una esfera conductora el potencial es único para los puntos interiores y para la superficie, concluimos que este potencial en la superficie de la esfera es el potencial de la esfera. ¿Por qué? Porque todos los puntos interiores y todos los puntos de su superficie tienen el mismo potencial, porque el potencial en un conductor es único. Y claramente, si todos los puntos de la esfera, de la superficie de la esfera, tienen el mismo potencial, que significa que la superficie de la esfera es una superficie equipotencial. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora? ¿Qué concluimos? ¿Cuál será el potencial en puntos interiores? Bueno, lo que acabamos de decir, el potencial es único en los conductores y es igual al potencial en su superficie. Así, encontramos que una esfera conductora, el potencial es, para puntos exteriores, es el potencial de una carga puntual, y para puntos interiores es igual que el potencial en su superficie. Bueno, esto es lo que pasa con una esfera conductora. ¿Qué pasará si yo tengo dos esferas conductoras? Aquí, en mi sistema inercial, X, Y, Z positivo apuntando para ustedes, tengo una esfera A de radio R sub A y carga Q sub A. En tanto que tengo una segunda esfera una esfera que la designo con la letra B mayúscula y que tiene un radio R sub P y una carga Q sub P. Los centros de las esferas están separados por una distancia D. Son dos esferas conductoras cargadas. Y yo quiero hallar el potencial en un punto P del espacio. Noten ustedes que este punto P, se ve de la figura, está a una distancia R sub A del centro de la esfera A y a una distancia R sub B del centro de la esfera B. Es claro que P, se ve también de la figura, es un punto exterior, es decir, que RA es mayor que el R sub A, el R mayúsculo, el radio de la esfera A, y R sub B es mayor que el radio de la esfera B. Bueno, ¿cómo puedo yo resolver este problema? Bueno, este problema se puede resolver echando mano del principio de superposición de potenciales que hemos visto. ¿Qué nos dice ese principio de superposición? Que el potencial en un punto P es la suma del potencial generado por la esfera A como si la esfera B no estuviese, y a eso le tengo que sumar una suma escalar, el potencial que genera la esfera B en el punto P como si la esfera A no estuviese. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que el potencial en el punto P va a ser el potencial que genera la esfera A en el punto P como si la esfera B no estuviese. Si no está la esfera B, yo tengo una esfera cargada y el punto P es un punto exterior. ¿Y qué acabo de ver yo? Acabo de ver de que para puntos exteriores de una esfera conductora el potencial es el de una carga puntual. Es decir, es K por Q de A sobre RA, siendo RA la distancia que hay desde el centro de la esfera A al punto P. Y a esto le tengo que sumar el potencial que genera la esfera B como si la A no estuviese. Y entonces esto es nuevamente, como P es un punto exterior a la esfera B, resulta que es K por Q de B sobre RB. Noten ustedes un hecho que surge también ya del principio de superposición, y es que el primer término de esta suma depende de la esfera A y de la posición del punto P respecto de la esfera A.
Lo mismo ocurre con el segundo término, depende pura y exclusivamente de la esfera B y de la distancia relativa que el punto P está de la esfera B. Este es el potencial para un punto P que en este caso es exterior a ambas esferas. ¿Qué ocurre ahora si el punto P, por ejemplo, lo elijo en el centro de la esfera A? Sigo teniendo una esfera A de carga Q sub A y radio RA y una segunda esfera de radio RB carga Q sub P. Esta segunda esfera, el centro de la segunda esfera, dista una distancia D del centro de la esfera A. Pero ahora elijo al punto P en el centro de la esfera A y quiero averiguar cuál es el potencial en el punto P. A este potencial, calculado en este punto P, lo voy a llamar B sub A. Lo podría haber llamado, qué sé yo, Patricia, pero lo llamo B sub A. ¿Cómo puedo calcular este potencial? Y siguiendo el principio de superposición, así como lo hice en el caso anterior. ¿Cómo construyo este potencial B sub A? Y bueno, el primer término va a ser el potencial que genera la esfera A en el punto P, suponiendo que no existe la esfera B. Y así me fijo que el punto P para la esfera A es un punto interior. ¿Y qué ocurre en los puntos interiores en una esfera conductora? Y el potencial es igual al potencial en su superficie, es decir, es K por Q de A dividido RA, el radio de la esfera A. ¿Por qué? Porque P es un punto interior a la esfera A. Noten ustedes que he supuesto de que no existe la esfera B para construir este término. A este término ahora sí le tengo que sumar el potencial que genera la esfera B en el punto P, suponiendo que no existe la esfera A. Si no existe la esfera A, el punto P es un punto exterior a la esfera B. Y ese punto P está a una distancia D del centro de la esfera B. Por lo tanto, como es un punto exterior a la esfera B, será el potencial de una carga puntual. Es K por Q de B dividido D. Y este es el potencial B sub A, que no es otra cosa que el potencial en el punto P, y el punto P es un punto que se encuentra en el centro de la esfera A. Bueno, vamos a buscar ahora el potencial en otro punto P. El punto P es ahora el centro de la esfera B. Tengo las mismas esferas, con las mismas cargas y los mismos radios. Y yo ahora me pregunto, ¿cuánto vale el potencial en el punto P, siendo P un punto interior de la esfera B? A este potencial lo voy a llamar B sub B. ¿Cómo construyo esto? Bueno, me fijo. El primer término. Primer término es el potencial que genera la esfera A en el punto P, como si la esfera B no existiese. ¿Y qué pasa? Si no existe la esfera B, noten ustedes que P es un punto exterior de la esfera A. Y está a una distancia D de su centro. Entonces, como se trata de un punto exterior a la esfera A y para puntos exteriores el potencial es el de una carga puntual, esto es K por Q de A sobre D. Y ahora a esto le tengo que sumar el potencial que genera la esfera B en el punto P, como si la esfera A no existiese. Pero
el punto P para la esfera B es un punto interior. Y ya sabemos que en puntos interiores de una esfera conductora el potencial es igual al potencial de su superficie, es decir, es K por Q de B sobre RB. Así, hemos calculado el potencial de B sub B, es decir, el potencial de la esfera B, que no es otra cosa que el potencial en el punto P, y P es un punto que está en el centro de la esfera B. En suma, ¿qué hemos obtenido? Hemos visto que B sub A, el potencial de la esfera A, tiene esta expresión y el potencial de la esfera B tiene esta expresión. Ahora, supongamos que la esfera A está descargada, es decir, que Q de A es 0. ¿Qué obtengo de la primera ecuación? Y de la primera ecuación obtengo que el potencial de la esfera A es K por Q de B sobre D. Noten ustedes, la esfera A está descargada, pero su potencial es distinto de 0. En tanto que el potencial de la esfera B, si Q de A es 0, tiene esta expresión. Es el potencial en su superficie. Esto es que nos dice que no hay que confundir carga con potencial cuando se habla de materiales conductores. Un cuerpo puede estar descargado, un cuerpo conductor puede estar descargado, pero su potencial es diferente de 0. ¿Debido a qué? Debido a que está cerca de un cuerpo cargado, que es el cuerpo B. Es decir, si yo toco la esfera A, me voy a acordar de esta clase, porque me van a saltar chispas. Voy a recibir un sacudón, lo que se dice una patada. Y el cuerpo está descargado, pero dice, ¿cómo? Pero ahí está, por eso que no hay que confundir carga con potencial. Y puede ocurrir otra situación también interesante. Supongamos que Q de A ahora tiene el valor Q de B por RA dividido D. Tiene este valor Q de A. Si este valor de Q de A yo lo reemplazo en el potencial B sub A, encuentro que B sub A es 0. Es decir, miren ustedes, el cuerpo está cargado, pero su potencial es 0, es el mismo potencial que hay en el infinito. Es decir, si yo lo toco, no me pasa nada. Y el cuerpo está cargado. No voy a recibir esa patada. Por eso, cuando uno trabaja con cuerpos conductores, ya sea en la parte teórica o en la parte práctica, si alguna vez tienen que hacer algún arreglo en sus casas, cuidado. Un cuerpo puede estar cargado, como acá, y su potencial es 0. Yo lo toco, no me pasa nada. Ahora, puede ser que el cuerpo esté descargado, pero su potencial es diferente de 0. Y si lo toco, se van a acordar de mí y de esta clase. Bueno, ¿y cuánto vale el potencial de la esfera B cuando Q de A tiene esta expresión? Bueno, eso lo pueden calcular ustedes. Ya les anticipo que va a ser distinto de 0 y su expresión simplemente la pueden hacer reemplazando Q de A en la expresión del potencial de la esfera B. Claramente, nosotros acá hablamos de la esfera A. Lo mismo ocurre con la esfera B. Si la esfera B fuese la que está descargada, entonces el potencial de la esfera B sería distinto de 0. Pero lo importante que hay acá es que no hay que confundir carga con potencial. Un cuerpo conductor puede estar cargado y estar a un potencial 0, o estar descargado y a un potencial
distinto de 0. Bueno, vamos a hacer una cuenta para ver de qué orden de magnitud estamos hablando cuando hablamos de potenciales y también de diferencia de potenciales. Vamos para ello a darle valores numéricos a las magnitudes que involucra el cálculo del potencial. Hay que recordar que K, la constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Vamos a asumir, y por sencillez, para la rapidez de cálculo, que Q de A y Q de B son iguales. Es decir, las dos esferas son de distinto tamaño, pero tienen la misma carga. Y esa carga es 6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Es decir, 6 nanocoulomb. ¿Qué significa esto? Significa que la carga es 0,8 ceros y viene el 6. O sea que es una carga, ustedes dirán, es pequeña. Sí, claro, es pequeña, sí, es un número pequeño. Vamos a suponer que RA es 1 centímetro, el radio de la esfera A es 1 centímetro. Recuerden que 1 centímetro es lo mismo que decir 10 a la menos 2 de metro. Y vamos a tomar que RB son 10 centímetros, es decir, 10 a la menos 1 de metro. En tanto que la distancia de separación D que hay entre las esferas es 1 metro. Noten ustedes que aquí estamos hablando con esferas que uno puede encontrar en el laboratorio, de hecho existen en el laboratorio, ¿no? Una esfera de radio 1 centímetro, conductora, una esfera de radio, otra esfera, una segunda esfera de radio 10 centímetros de radio, un soporte separadas por un soporte de 1 metro, y estas cargas también uno las puede obtener en el laboratorio. Bueno, si ustedes reemplazan Q de A, Q de B, RA, RB y D por los valores numéricos que hay, los reemplazan ¿en dónde? Permítanme volver a esta, los reemplazan en estas expresiones, hacen la cuenta, les va a dar que B de A es 5.454 voltios, en tanto que B sub B es 594 voltios. Ustedes dirán, pero si la carga es insignificante, sí, claro. Pero yo les había dicho que 1 coulomb es una carga enorme. Entonces imagínense ustedes, ustedes están acostumbrados en sus casas a manejar potenciales o diferencias de potenciales de 220 voltios, que es lo que entrega Edesur. Y acá estamos hablando de 5.400 voltios y de 594 voltios. Por eso yo les digo que si tocan estas esferas, si uno hace la experiencia y tocan las esferas, no se van a morir, pero que se van a acordar de la clase seguro. Porque el potencial es grande. Y la diferencia de potencial. Y bueno, noten ustedes que estos son los potenciales de la esfera A y de la esfera B medidos respecto del infinito, porque recuerden que yo para cargar estas cargas, disculpen, Q de A y Q de B tuve, inicialmente yo tenía las esferas descargadas. ¿Cómo las cargué? Y tuve que ir a mi reservorio de cargas, agarrar esta cantidad de cargas y traerlas. Para traerlas tuve que hacer un trabajo por unidad de carga, es decir, el proceso de carga lo tuvo que hacer, hay un trabajo, y entonces ese trabajo por unidad de carga para traer las cargas desde el infinito hasta las esferas, en el caso de la esfera A, ese trabajo vale 5.454 voltios. En el caso de la esfera B es 594 voltios. Ahora, si yo quiero llevar una carga desde una esfera a la otra, el trabajo por unidad de carga no es otra cosa que la diferencia de potencial. Y acá puede ocurrir dos situaciones. Yo puedo llevar cargas de la esfera a la esfera B o de la esfera B a la esfera A. Si yo
quiero llevar cargas de la esfera B a la esfera A, noten ustedes que la situación final es el potencial de la esfera A, en tanto que parto yo de la situación inicial que es la esfera B. Entonces, la esfera, para el trabajo por unidad de carga, para llevar una carga desde la esfera B a la A, es B sub A menos B sub B, que evidentemente haciendo la cuenta me da 4.860 voltios. Y ahora, ¿cuánto vale al revés ir de la esfera A la esfera B? Y bueno, uno lo puede hacer reemplazando B de B menos B de A, pero también lo puede hacer usando el coco. ¿Por qué? Porque si yo conozco el trabajo para ir de la esfera B a la esfera A, y el trabajo para ir de la esfera A a la esfera B, es decir, di una vuelta completa, yo sé que el trabajo para dar una vuelta completa es 0. Entonces quiere decir que este trabajo es menos 4.860 voltios. De manera tal que la suma de los dos trabajos me dé 0. Bueno, esto es para que ustedes se den cuenta de dos cosas. Primero, que una carga de 6 nanocoulomb genera potenciales enormes. Y no es que tienen que ser esferas del tamaño de la Tierra, no, como ven, en esferas chiquititas como estas que están acá, se genera ese potencial y esa diferencia de potencial. Yo los invito a que ustedes hagan el cálculo, para que ustedes mismos se convenzan de estos valores numéricos que hemos obtenido. Bueno, vamos a seguir con las dos esferas conductoras cargadas, pero ahora las vamos a conectar. ¿A través de qué las vamos a conectar? A través de un tercer cuerpo conductor. Y este tercer cuerpo conductor no es otra cosa que un cable conductor. Es decir, la historia es que yo tengo una esfera A que tiene una carga, que tiene un potencial medido respecto del infinito, y tengo una segunda esfera, la B, que tiene una carga, que tiene una diferencia de potencial, también respecto del infinito, y noten ustedes que hemos encontrado que hay una diferencia de potencial no nula, entre las esferas. ¿Qué va a ocurrir cuando yo conecte ambas esferas con un cable conductor? Bueno, uno diría, acá yo tengo, es un problema en donde hay tres cuerpos, el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo conductor, el cable conductor. Y efectivamente lo hay, son tres cuerpos. Pero del punto de vista de los conductores, ¿cuántos conductores tengo? Y noten ustedes que ahora yo tengo un solo cuerpo conductor, formado por las dos esferas y el cable, porque están todos unidos. ¿Y qué he aprendido yo? ¿Qué ocurre en un cuerpo conductor? El potencial es único. Esto quiere decir que el potencial de la esfera A va a tener que ser igual al potencial de la esfera B y es igual al potencial que debe tener el cable. ¿Por qué? Porque como están todos conectados, ahora yo tengo un solo cuerpo conductor. Y yo sé que en un conductor el potencial es único, por lo tanto las dos esferas van a tener que tener el mismo potencial, pero para cambiar el potencial de las esferas tendrá que cambiar también las cargas, porque los radios no van a cambiar, la distancia yo no la cambié, la única forma de cambiar los valores numéricos del potencial es que cambien las cargas. ¿Esto qué significa? Que cargas que había en la esfera A pasarán a la B o cargas que había en la B pasarán a la A. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que van a cambiar las cargas. Y noten ustedes que si hay un movimiento de cargas, hay alguien que las va a mover, porque las cargas solas no se mueven.
Y para que se muevan las cargas tiene que haber un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿Quién hace ese trabajo? Y la diferencia de potencial que hay entre la esfera A y la esfera B. ¿Y cuándo va a cesar el movimiento de cargas? Y va a cesar el movimiento de cargas cuando ese trabajo por unidad de carga sea cero. Eso quiere decir que los potenciales de la esfera A y la esfera B van a tener que ser iguales. Nuevamente llegamos a la misma conclusión. Y ahora también se entiende otra cosa. Yo les decía a ustedes que las cargas no son ángeles que van volando de un lugar a otro, sino que para pasar de un punto a otro del espacio, es decir, para pasar de la esfera A a la esfera B, no pueden ir volando. Tienen que ir a través de un camino físico. ¿Y quién da ese camino físico? Y el cable conductor. De ahí es que los cables se unen para que puedan haber movimiento de cargas. Bueno, vamos a calcular. Yo les decía que no sabemos cuántas cargas se queda la esfera A o cuántas cargas se queda la esfera B. Yo eso no lo sé. Vamos a calcularlo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Y bueno, vamos a echar mano. Permítame volver a esta expresión. Vamos a echar mano de estas dos expresiones que son el potencial de la esfera A y el potencial de la esfera B. Pero ahora no con Q de A y Q de B. ¿Por qué? Porque ya dijimos, las cargas van a cambiar. Es decir, una vez que cesó el movimiento de cargas, ¿qué va a ocurrir? La esfera A va a quedar con una carga Q de A final que no conozco, pero que quiero hallar. Y la esfera B va a quedar con una carga Q de B final que tampoco conozco, pero que quiero hallar. Entonces, el potencial B de A final, el potencial que va a tener la esfera A al final va a ser la misma expresión que había anteriormente, pero en vez de Q de A va a ser Q de A final y Q de B final. Similarmente, el potencial de la esfera B luego que cesó el movimiento de cargas va a tener la misma expresión. Pero aquí van a aparecer las cargas Q de A final y Q de B final. Y hay un hecho que es importante. Voy a asumir que en el cable no queda ninguna carga. Todas las cargas están o en la esfera A o en la esfera B. En el conductor no quedó, en el cable conductor no quedó ninguna carga. Y claramente que habíamos dicho que B de A final tiene que ser igual a B de B final, que los potenciales de ambas esferas tienen que ser iguales. Bueno, si los potenciales de ambas esferas tienen que ser iguales, ¿qué va a ocurrir? A ver. ¿Qué va a ocurrir? Y va a ocurrir que aquí está el potencial de la esfera A. En el miembro de la izquierda he escrito el potencial de la esfera A y en el miembro de la derecha escribí el potencial de la esfera B. Las expresiones anteriores las he igualado. Bueno, lo primero que veo es que la constante K de Coulomb puede ser eliminada de ambos miembros, dado que está en todos los términos y en ambos miembros. Si yo ahora todo lo que tiene Q de A final lo llevo al miembro de la izquierda y lo que tiene Q de B final lo llevo al miembro de la derecha, encuentro que esta igualdad se puede escribir de esta manera. Noten ustedes que aquí me ha quedado todo en términos de el radio de la esfera A, el radio de la esfera B y de la distancia de separación D. Pero hay una cuestión que es importante. Yo inicialmente tenía una carga Q de A y Q de B. La esfera A tenía una carga, la esfera B tenía otra carga. ¿Y qué pasa después que yo
las a las dos esferas conductoras. Dijimos que iba a haber un pasaje de cargas, pero hay algo que se tiene que cumplir siempre, y es la conservación de la carga. ¿Qué significa eso? Que la suma de las cargas finales tiene que ser igual a la suma de las cargas iniciales. Esto es como el dinero. Si yo tengo dinero para repartir, puedo repartir. ¿Hasta qué? Hasta que, pero siempre podré repartirlo, pero siempre tengo que tener la cantidad que tenía inicialmente. Bueno, acá pasa lo mismo con las cargas. Esta igualdad que está acá, ¿qué me dice? El miembro de la izquierda, que representa la carga inicial que tenía el sistema de dos esferas, QDA y QDB. El miembro de la derecha es la carga final que van a tener ambas esferas. Noten ustedes que seguramente en la esfera A o la esfera B van a tener distintas cargas que las iniciales, pero la suma tendrá que ser igual. Bueno, continuemos y ahora vamos a calcular cuánto vale QDA final y QDB final. ¿En qué situación? En la que nosotros teníamos anteriormente, donde RA, la esfera A, tiene un radio de 1 centímetro, la esfera B tiene radio de 10 centímetros y la distancia de es 1 metro. En tanto que QDA es igual a QDB y es igual a 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Si yo reemplazo los valores de las magnitudes físicas, es decir, el radio RA, que los he reemplazado en metros, noten ustedes que nuevamente, como la unidad en metro figura en todos los términos en ambos miembros, puede ser simplificada. Y entonces me queda que en el miembro de la izquierda voy a tener QDA final y vamos a hacer la cuenta que es de lo que está entre paréntesis. 1 sobre 10 a la menos 2 es lo mismo que decir 100. Porque el 10 a la menos 2 sube como 10 a la 2 y 10 a la 2 es 100. 100 menos 1 es 99. Por eso es que me aparece aquí 99 QDA final. En tanto que en el miembro de la derecha tengo QDB final y la cuenta que hay entre paréntesis es 1 sobre 10 a la menos 1. 1 sobre 10 a la menos 1 es lo mismo que decir 10. 10 menos 1 es 9. Por eso que me queda el miembro de la derecha resulta ser igual a 9 QDB final. Claramente 99 dividido 9 da 11 y entonces tengo que QDB final es igual a 11 veces QDA final. Esta relación entre las cargas finales que va a tener la esfera B y la carga final que va a tener la esfera A, noten ustedes que lo que me está diciendo es que la esfera B se quedó con más carga. Por lo tanto, la esfera A debe haber perdido carga. ¿Por qué? Y por el principio de conservación de la carga. Es decir, ¿de dónde sacó la carga, la esfera B, la carga que tiene? Y se la sacó a la esfera A. Y ahora vamos a ver cuánto le sacó. Y bueno, yo sé que por el principio de conservación de la carga se debe cumplir esta igualdad. Y además sé que acabo de calcular que QDB final es 11 QDA. Si esto lo reemplazo en la anterior ecuación y hago una operación, encuentro que QDA final más QDB final es 12 por 10 a la menos 9, porque recuerden que QDA es igual a QDB, entonces es 12 por 10 a la menos 9. De aquí, haciendo una sencilla álgebra, resulta que QDA final es 1 nanocoulomb, es decir, 10 a la menos 9 coulomb, en tanto que QDB es 11 nanocoulomb, es decir, 11 por 10 a la menos 9 coulomb. Así resulta que la esfera B, la de mayor tamaño, se queda con más carga. Bueno, ¿qué sacamos de aquí? ¿Qué conclusión sacamos? La primera conclusión que sacamos es que
no hay que confundir carga con potencial. Un cuerpo puede estar descargado y estar a un potencial distinto de cero. Y un cuerpo puede estar cargado, pero su potencial puede ser cero. Eso es lo primero que hay que entender cuando uno trabaja con cuerpos conductores. La segunda conclusión: la mayor carga la posee la esfera de mayor tamaño. Recuerden ustedes que nosotros, para hacer este cálculo, asumimos de que RA era 1 centímetro, en tanto que RB era 10 centímetros. Es decir, que RB, el radio de la esfera B, es 10 veces mayor que la esfera A. Porque el radio de la esfera A era 1 centímetro, RB 10 centímetros, entonces RB es igual a 10 RA. Y noten ustedes una cosa, lo que hemos obtenido, que Q de B final es 11 veces Q de A, pero podemos aproximadamente suponer que Q de B final es aproximadamente 10 veces Q de A. Noten ustedes que la misma relación que hay entre los radios se mantiene para las cargas. Esto nos lleva a pensar que la capacidad que tiene una esfera conductora de adquirir carga es proporcional a su radio. Vamos a repetirlo nuevamente. La capacidad que tiene una esfera de adquirir carga es proporcional a su radio. Mayor es la esfera, mayor carga va a tener. ¿Qué nos lleva a esto? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo tengo estas dos esferas conductoras conectadas, esferas cargadas, están conectadas, y supongamos que la esfera B entra a aumentar su tamaño. Es claro que la distancia D también va a tener que aumentar para que la esfera A siga conectada con la esfera B. Y supongamos que el radio de la esfera B entra a crecer, a crecer, a crecer, y se hace tan grande como el de la Tierra. De ahí es que el radio de la esfera B será infinito comparado con el radio de la Tierra. Es decir, con el radio de la esfera A. ¿Qué le va a pasar al potencial de la esfera A? Al potencial de la esfera B. Y el potencial de la esfera B, si R crece indefinidamente, este segundo término va a tender a cero. Como D también crece indefinidamente, este término también va a tender a cero. Por lo tanto, el potencial de la esfera B va a ser cero. Pero como ambas esferas están conectadas, también el potencial de la esfera A va a ser cero. ¿Y qué habíamos dicho recién? Que la capacidad que tiene una esfera de adquirir carga es proporcional a su radio. Si el radio de la esfera B es enorme, quiere decir que también no solamente se va a quedar, va a tener un potencial cero, sino que además se va a quedar con la carga que tiene la esfera A. Finalmente, la esfera A que se va a transformar en un cuerpo descargado y a potencial cero. Entonces, ¿dónde le parece a ustedes que va a estar nuestro reservorio de cargas? Y va a estar en la Tierra. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el lugar donde el potencial es cero, es decir, donde está el infinito? Y es la Tierra. Por eso es que todos los cuerpos, en general, se conectan a la Tierra. Es decir, cuando nosotros hablamos del infinito,
No estábamos hablando ni de Mar del Plata ni de Capital. Estábamos hablando, el infinito está a la altura de nuestros pies, a la distancia de nuestros pies. Está en la Tierra. Ahí está nuestro reservorio de cargas. Ahí está nuestro lugar de potencial cero. Y por eso es que todos los cuerpos conductores, es decir, metálicos, se conectan a Tierra, para asegurar que ese cuerpo metálico esté descargado y además a potencial cero. Ojo, recuerden, no hay que confundir carga con potencial. Un cuerpo puede estar descargado, pero ya vimos que puede estar a potencial distinto de cero. En cambio, al conectarlo a Tierra nos garantizamos las dos situaciones, que está descargado y que está a potencial cero. Porque con una sola no alcanza. Es más, puede ocurrir que el potencial, como vimos acá, que el potencial sea cero, pero el cuerpo puede estar cargado. La única forma de garantizarnos que los cuerpos metálicos, conductores, estén descargados y a potencial cero es conectándolos a Tierra. De ahí es que cuando uno habla de conexión a Tierra no quiere decir que agarra un cable y lo entierra, hace un pozo y lo tapa con tierra, no. Se hace a través de una conexión, como ustedes deben haber, quizás tengan en sus casas, se hace a través de una jabalina, que es un cuerpo metálico de cobre, y que en general está así, a tierra, está en la tierra, me refiero, pero bueno, hay un encapsulado hecho con carbón activado y esas cosas. De hecho, por ejemplo, en la universidad, cerca del aula donde daba clases, se veía la conexión a tierra que hay para que cuando uno conecta todos los equipos. No solamente los equipos, sino también algo que es muy importante y que también tiene el edificio central de la universidad, y es el pararrayo. Aquel es una sencilla antena que está en lo alto del edificio central, y ese pararrayo lo que evita es que, bueno, caigan rayos fuera de la zona del edificio central. Y esos están conectados también a tierra. Se puede ver, de hecho, hacíamos, cuando la clase era presencial, hacíamos una suerte de excursión para ir a ver esta conexión a tierra y el famoso pararrayo. Bueno, así que de ahora en adelante sabemos cuando decimos tenemos que traer carga desde nuestro reservorio de cargas. Nuestro reservorio de cargas está en un lugar donde el potencial es cero, pero no es el infinito. Ya sabemos de dónde está. Bueno, vamos a continuar con las esferas, pero ahora vamos a colocar una esfera dentro de la otra. Yo agarro la esfera B, que era de mayor tamaño, y hago un agujero de manera tal que pueda introducir la esfera B en el interior y tapo el agujero. Y entonces tengo una esfera dentro de la otra. Claramente, el potencial de A tendrá la expresión que nosotros hemos visto, y el potencial de B también tendrá esa expresión, que es igual a la que ya hemos calculado, vía el principio de superposición. Hay un hecho que es indudable acá. ¿Cuánto vale la distancia D? Y bueno, noten ustedes que la distancia D sería la distancia que hay entre las superficies de las dos esferas. Puesto que nosotros asumimos que una esfera era mucho mayor que la otra, era 10 veces mayor, vamos a suponer que la distancia entre las superficies, es decir, D, es aproximadamente RB. Es decir, que el radio de la esfera B es aproximadamente la distancia D que hay entre las dos superficies. Así que si en estas dos expresiones reemplazamos D por RB, resulta que B de B va a tener esta expresión, en tanto B de A
lo único que hay que hacer es reemplazar D por RB. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial que hay entre las dos esferas, B de A menos B de B me va a dar K por Q de A. Y esta diferencia entre 1 sobre RA y 1 sobre D, que no es otra cosa que RB. Noten ustedes un hecho que es importante. La diferencia de tensión que hay entre las dos esferas depende de la carga de la esfera interior. La diferencia de tensión o de potencial que hay entre las dos esferas depende de la carga interior, de la carga Q de A. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, supongamos que, como hicimos antes, conecto a la esfera interior con la esfera B. Al conectarlas a través de un cable conductor, ¿qué va a ocurrir? Y el potencial de la esfera A va a ser igual al potencial de la esfera B. Si son iguales, la diferencia de potencial va a ser cero. Pero noten ustedes que esta expresión va a ser cero. Pero K no puede ser cero porque es la constante de Coulomb. Y 1 sobre RA y 1 sobre RB tampoco va a ser cero. Lo único que puede ser cero es Q de A. Es decir, que si yo conecto a las dos esferas con un cable conductor, la esfera interior va a estar descargada. La esfera B adquiere toda la carga y la esfera A se va a descargar. Todos estos resultados que hemos visto el día de hoy son resultados que los hemos hecho para el caso de esferas conductoras. Lo hicimos para esferas conductoras porque el potencial de estas esferas es fácil de manejar del punto de vista algebraico. Pero vale lo mismo si en vez de usar esferas hubiésemos usado planos cargados o hubiésemos usado cuerpos conductores arbitrarios. De hecho, todos estos experimentos que nosotros los hicimos en forma teórica con esferas, fueron hechos por un físico inglés llamado Michael Faraday, que para muchos es considerado el padre de la electrostática. Él hizo todas estas experiencias usando cuerpos conductores. Como era inglés, usó budineras. De hecho, se llaman los experimentos de la budinera de Faraday. Y él realizó todas las experiencias que hemos hecho. Lo hizo a nivel experimental. Nosotros lo hicimos a nivel teórico, bueno, por la situación pandémica que estamos pasando. Pero se podría hacer, pero los resultados son los mismos. Él ya se había dado cuenta que no es lo mismo carga que potencial. También él se dio cuenta que los cuerpos conductores tienen una capacidad de adquirir carga que tiene que ver, en el caso de las esferas, nos dimos cuenta que depende de la geometría. Depende del tamaño de la esfera. Mayor tamaño tiene la esfera, con más carga se va a quedar. Él también se dio cuenta que los cuerpos conductores tienen una capacidad de adquirir carga que depende de la geometría del cuerpo. Y también hizo las experiencias esas, logró cerrar las budineras y hizo la experiencia que acabamos de entrar, que era que si uno tiene un cuerpo en el interior, un cuerpo conductor en el interior de otro, la carga del cuerpo interior desaparece y va al cuerpo exterior.
Pero reitero, lo importante de esto que nosotros lo hicimos para esferas conductoras. ¿Por qué? Porque, como vimos, el potencial de una esfera conductora o incluso el de dos esferas conductoras es fácil de manipularlo desde el punto de vista algebraico. Pero lo mismo vale para cualquier cuerpo conductor. Planos, cargados, o el cuerpo conductor que ustedes, cilindros cargados, vale para cualquier cuerpo conductor. Bueno, para terminar con esta clase, vamos a ver algunas consecuencias que hay. Lo primero que vamos a ver es el siguiente hecho. Yo inicialmente tengo un conductor descargado. Recuerden ustedes que las leyes de la electrostática son el teorema de Gauss y la conservatividad del campo eléctrico, es decir, que el trabajo por unidad de carga alrededor de una trayectoria cerrada es cero. Y la historia es que yo les había dicho, cuando vimos ley de Gauss, que había un caso que era cuando la ley de Gauss es cero. ¿Por qué? Y porque uno no sabe si el cero proviene de sumar igual cantidad de cosas positivas y negativas, o porque no hay carga. Entonces uno diría, y bueno, la ley de Gauss es imprecisa. No, no es que es imprecisa, es que se necesita de una segunda ecuación que es la conservatividad del campo eléctrico. Vamos a hacer un ejemplo en donde se ve de esta necesidad de aplicar las dos leyes. Esto yo les decía, estas dos ecuaciones de la electrostática deben ser entendidas como las leyes de Newton, pero para la electrostática. Cuando ustedes tienen un problema de mecánica, ustedes aplican las tres leyes de Newton, no pueden aplicar dos o una. Tienen que aplicar las tres. ¿Por qué? Y porque si no, las cosas no funcionan. Es decir, cuando ustedes escriben un sistema inercial, dibujan un sistema inercial, y bueno, ahí están usando la primera ley. Cuando ustedes marcan una fuerza, están diciendo que la segunda ley. Y cuando marcan las reacciones de esa fuerza, y están utilizando la tercera ley. No pueden utilizar una o dos de ellas. Se utilizan las tres para tener una respuesta precisa a un problema. Y acá vamos a ver qué es lo mismo en electrostática. Y para eso vamos a analizar el siguiente sencillo caso de un conductor descargado. Yo tengo aquí un conductor descargado, como se ve en la figura de la izquierda. Y es un conductor que es como una dona. Tiene un agujero en el medio. El conductor está descargado. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo el conductor descargado y yo le acerco a ese conductor descargado una carga Q. Vamos a suponer que es una carga puntual, Q positiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo hemos visto en la clase anterior. Lo que va a ocurrir es, yo sé que en un conductor hay igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas uniformemente en su volumen. ¿Qué va a ocurrir cuando yo acerco una carga positiva? Y bueno, esa carga positiva ejercerá una fuerza atractiva sobre las cargas negativas del conductor, haciendo que las cargas negativas se acerquen lo más posible. Como las cargas no pueden salir del conductor, se acercan lo más posible a la superficie exterior del conductor. En tanto que sobre las cargas positivas actuará una fuerza repulsiva
que hará que las cargas positivas se alejen lo más posible. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa acá en el agujero que tengo acá? Bueno, pueden pasar dos cosas. Puede pasar de que en el agujero no haya nada, o puede ocurrir de que haya cargas negativas de este lado y cargas positivas de igual número en el otro lado. Son dos posibilidades. Porque dijimos que las cargas se van a acercar o se van a alejar lo más posible de las superficies. Entonces puede ocurrir que esta situación, que lo llamamos caso 1, puede ocurrir el caso 2. Yo lo que quiero averiguar cuál de los dos casos es la realidad. Y bueno, para eso vamos a analizar, a aplicar las leyes de la electrostática. Vamos a comenzar por la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Gauss sabemos que tenemos que elegir una superficie cerrada, que yo la llamo S1. Para el caso 1, S1 es la que figura acá en línea punteada. Es una superficie cerrada que encierra el agujero que tengo. ¿Qué conclusión llego? Y puesto que no hay cargas, el flujo va a ser cero a través de S1, porque no encierro cargas. ¿Qué me dice la ley de Gauss para el caso 2? ¿Cuál es S1 ahora en el caso 2? Es la misma que anteriormente. Es una superficie cerrada que encierra el agujero. ¿Cuánto vale el flujo de campo eléctrico a través de S1? Y va a valer cero. ¿Por qué? Y porque noten ustedes que todos los puntos de la superficie S1 están en el interior del cuerpo conductor. ¿Y qué dijimos? En el interior de un cuerpo conductor el campo eléctrico es cero. Por lo tanto, el flujo va a ser cero. ¿Esto qué significa? Y que puedo tener igual cantidad de cargas positivas y negativas. Como ven, la ley de Gauss en ambos casos me da el mismo resultado. Yo no puedo discernir utilizando solamente la ley de Gauss si la realidad es el caso 1, la realidad es el caso 2. Y bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a aplicar la segunda ley de la electrostática, la que me dice que la circulación alrededor de una trayectoria cerrada es cero. ¿Y qué trayectoria cerrada voy a elegir yo? Y la que se ve acá. Voy a ir desde el punto 1 hasta el punto 2 y del punto 2 voy a volver al punto 1, pero lo hago por otra trayectoria. En la primera trayectoria fui de 1 a 2 por dentro del agujero. Y en la segunda trayectoria, la de 2 a 1, lo hago por dentro del conductor. En suma, ¿qué me queda? Que el camino alrededor de una trayectoria cerrada va a ser de 1 a 2 menos de 2 a 1. Y esta suma me tiene que dar 0. Noten ustedes que cuando voy de 1 a 2 lo hago por dentro del agujero. Por eso es que acá está el campo eléctrico en el agujero. En cambio, cuando voy de 2 a 1 lo hago por el interior del conductor. Por eso es que aquí está el campo eléctrico en el interior del conductor. Pero, ¿qué ocurre? El campo en el interior del conductor es cero, por lo tanto esta integral también me va a dar cero. Resulta entonces que esta integral, la integral entre 1 y 2 con el campo eléctrico en el agujero, tiene que ser cero. Pero noten ustedes que yo fui de 1 a 2 por dentro del agujero. Yo puedo unir al punto 1 y al punto 2 con cualquier trayectoria y siempre esa trayectoria me va a dar cero. Esa integral me va a dar cero. Lo que implica es que el campo en el agujero es cero. Es decir, si no hay campo en el agujero del conductor, significa que tampoco tiene que haber cargas en esta superficie. Por lo tanto, el resultado, la realidad, es lo que ocurre en el caso 1. El campo en el agujero es cero y el campo en el interior del conductor también es cero. Noten ustedes que solamente tengo cargas
en la superficie exterior, en la superficie interior no tengo cargas. Por eso es que a este sistema, a este tipo de conductor con un agujero en el medio, se lo conoce como jaula de Faraday o efecto Faraday. Esto es muy utilizable cuando uno tiene que, por ejemplo, preservar la salud o preservar la vida de algún individuo que está trabajando para él, frente a cualquier campo eléctrico externo. Entonces, ¿qué se lo hace? Se lo coloca dentro de una superficie metálica. O también para cuidar algunos equipos electrónicos que son de importancia. Bueno, noten ustedes que para llegar a este resultado, nosotros tuvimos que utilizar las dos leyes. Si utilizábamos una de ellas, la ley de Gauss, y esto no nos iba a dar, no podíamos discernir cuál de los dos casos es. Pero con las dos leyes llegamos a que tenía que ser el caso de uno. Bueno, y aquí tenemos lo que yo les decía anteriormente. Nosotros hemos utilizado para los resultados de esta clase, hemos utilizado esferas, pero podríamos haber utilizado planos cargados. Supongamos que yo tengo dos planos cargados, ¿no?, paralelos, dispuestos como se ve en la figura. El plano de la izquierda tiene un potencial más V sub 0 y el potencial de la derecha tiene un potencial menos V sub 0. Recuerden que claramente si el de la derecha tiene un potencial positivo, podemos asumir que tiene una carga positiva, en tanto el de la derecha tiene una carga negativa. Recuerden ustedes que este tipo de situación es el problema 5 del práctico 2 que hicimos la clase pasada, y ahí encontramos que el campo eléctrico es distinto de cero entre los planos. Fuera de los planos, el campo eléctrico es cero. Bueno, el campo eléctrico, recuerden ustedes que también era constante, es igual a sigma sobre epsilon 0. Y ese campo eléctrico se puede escribir como menos la derivada del potencial con respecto a X, porque dijimos que solamente tiene componente a X. Y como vimos, es constante. Esto implica que si la derivada del potencial con respecto a X es constante, quiere decir que B es una función lineal. Es una función de la forma X más B. ¿Cómo se pueden hallar las constantes A y B? Y bueno, lo podemos calcular diciendo que lo que sabemos, que cuando X es 0, el potencial es positivo, en tanto que cuando X es D, el potencial es negativo. Si estas dos son reemplazadas en la función lineal, encontramos que A es menos 2B sub 0 sobre D y B es B sub 0. De ahí es que el potencial entre las placas del conductor, entre los planos cargados, tiene esta expresión. Noten ustedes que aquí el 0, noten ustedes aquí que el X, que el sistema, que las placas están dispuestas en un sistema inercial de manera tal que la placa positiva está en el origen, en tanto que la placa negativa está a una distancia D. ¿Qué pasa si yo cambio el sistema inercial, como acá? Tengo el sistema X, Y, y una placa, la positiva, está en menos D sobre 2 y la placa negativa está en D sobre 2. La función va a seguir siendo lineal, AX más B, pero ahora tengo que hacer el reemplazo para hallar A y B de que X esté en menos D sobre 2 va a ser más B sub 0, en tanto que B en X igual a D sobre 2 va a ser menos B sub 0. Si esto es reemplazado
en la función lineal, encontramos que ahora el potencial tiene esta forma. B, la constante B es 0, en tanto que A sigue teniendo este valor. Es claro que la derivada de esta función, de este B de X, va a ser 2B sub 0 sobre D, que es, ¿qué? El campo eléctrico. Pero el campo eléctrico habíamos dicho que es sigma sobre epsilon 0. De aquí podemos obtener cuánto vale la densidad superficial de carga para el caso de esta distribución de conductores. La densidad de carga es 2 epsilon 0b sobre d. Esta es la densidad superficial de carga que hay en cada plano conductor. Como ven, es constante y depende del potencial. Bueno, con esto damos por concluida la clase teórica del día de hoy. A ver qué pasa si damos por concluida la clase del día de hoy. Son 10:15 pasadas. ¿Qué les parece si 10:35 nos volvemos a conectar y terminamos la práctica número 2 del día de hoy? Y comenzamos con algunos problemas de la práctica 3. Después vamos a ver qué problemas de la práctica 3 vamos a hacer. Pero yo ahora me desconecto y 10:35 me vuelvo a conectar. Bueno, hasta luego, alumnos.